Comenzamos este ciclo de sesiones. Comenzamos el primer miércoles hablando de la creación, ¿ya? Y de la creación, que nosotros somos parte de la creación, y del pecado que se produjo en el hombre y en la mujer por haber desobedecido a Dios. En la segunda clase hablamos de que aun cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, Dios sigue queriendo acercarse al hombre. Y para eso, ya que el primer plan no resultó como Dios quería, porque el hombre desobedeció, generó un nuevo plan, un nuevo proyecto para el hombre. Y es así como dentro del plan de Dios, Él planifica enviar a su Hijo Jesucristo para entregarnos la salvación. Y que la salvación es una salvación para poder estar eternamente con Dios. Y esa salvación no se compra, no se hacen méritos para poder obtenerla, sino que es una salvación por gracia, que es un regalo que Dios nos da. Entonces, dentro de ese proceso de salvación, dijimos en su minuto que el primer paso para iniciar este camino hacia la vida eterna es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero eso es solo el primer paso. El primer paso al cual el Señor nos invita, y nos invita en un camino largo, que es para toda la vida, y no solo la vida terrenal, sino también la vida eterna. Y para ello el Señor nos desafía a ser discípulos, ¿ya? A Él no le basta dentro de su plan, no queda satisfecho, no queda contento solamente con que digamos, sí, yo creo en Dios o creo en Cristo. O no queda contento si solamente alguna vez recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sino el objetivo que Él tiene para nosotros es poder ir creciendo espiritualmente, ir acercándonos cada vez más a Él. Y es por eso que estudiamos la clase pasada, esa lección que se titulaba Creyente o Discípulo, y que muchas veces más nos parecimos a los creyentes que a los discípulos. Y el ser discípulo es el desafío que cada uno de nosotros tiene. Entonces aquí viene la pregunta: si todos los que estábamos en ese minuto, los que estamos acá, ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo seguimos creciendo? ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos en discípulos? Y ahí Dios nos ha dado caminos, fórmulas, instrumentos para poder acercarnos a Él. ¿Ya? Aquí no hay que inventar la rueda, no es necesario subir el Cerro San Cristóbal de rodillas, no es necesario ir caminando a lo Vázquez, sino que la salvación, repito, es por gracia, pero sí el Señor nos invita y nos desafía a ser discípulos. Y para eso nos da estos caminos, estos instrumentos que en nuestra tradición evangélica y en particular tradición metodista, esos caminos para acercarnos a Dios le hemos llamado medios de gracia. Este no es un concepto bíblico, es un concepto de la tradición wesleyana. ¿Ya? En otras denominaciones se llaman de otras formas, pero tienen más o menos los mismos contenidos. Entonces la pregunta aquí es: si un día recibí a Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo me sigo alimentando espiritualmente? ¿Cómo me sigo acercando a Dios? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo voy acercándome a esa salvación? Y no voy a meter todavía otros conceptos que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo, que tiene que ver con ser ciudadano del reino. Aquí vamos a ver principalmente qué tengo que hacer para crecer espiritualmente y convertirme en toda la dimensión de la palabra, convertirme en un discípulo. Entonces ahí aparece la palabra, el concepto, la frase, medios de gracia. ¿Qué es lo que son los medios de gracia? ¿Alguien ha escuchado esto? No. ¿Ya? ¿Alguien que lo haya escuchado? ¿Qué nos podría decir qué es lo que son los medios de gracia?
¿Qué es lo que son los medios de Ahí, gracia? ¿Sí? Sí. ¿Qué nos dice? Hermana Dice Minche, que por lo ahí había la están dominando. Dice que lo había ¿Sí o no, escuchado. mirada? Dice que lo ha Medio escuchado, ¿no? puede ser lo que hacemos nosotros como cristianos para que el Señor nos dé de su gracia, ¿o no? Ya, bien, sí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿O qué somos invitados a hacer? Porque aquí primero hay que diferenciar algo. ¿Es lo mismo un medio que un fin? No. No. Ejemplo, supongamos que queremos ir de shopping, no queremos queremos ir de compra al centro. El fin es llegar al centro de Santiago o llegar al mall. El medio que puedo ocupar, me puedo ir en micro, me puedo ir en Uber, me puedo ir caminando de diferentes formas. Por lo tanto, mi objetivo es llegar al mall en el centro de Santiago. Los medios que yo ocupo, hay diferentes medios que me van a ayudar a acercarme. Uno podría llegar a pie, en bicicleta, en avión, en helicóptero. Hay varios medios, formas como llegar. Pero el fin no es subirme a la micro, no es subirme a la bicicleta, sino que el fin, el objetivo, es poder llegar al punto que me he definido como mi punto de destino. Por lo tanto, cuando hablamos de medios de gracia, como decía la hermana Alejandra, ¿qué puedo hacer yo para acercarme y para que Dios, por su gracia, me dé de sus bendiciones y me dé de regalo la salvación? Aquí mismo dice, 4 medios de gracia. Primero que nada, por la palabra y por la oración. ¿Ya? Son 2 formas de acercarse al Señor. Justamente. Congregando. ¿Y cuáles son los otros 2? ¿Cuáles? Congregándonos. ¿Ya? Y testificando. Y testificando. Bien, hay 4. Ya vamos a ver, hay otros más, pero muy bien. Bueno, aquí los 2 primeros están en la pantalla, así que... Pero, ¿cómo nos acercamos? Repito, aquí, y recordemos que en el tiempo de Martín Lutero, dado que el Vaticano, el papado, necesitaba recursos, ellos empezaron a vender unos papelitos que se llamaban indulgencias. En esos papelitos los vendían y decían, ¿sabe, Jorge Pérez? Con este papelito que cuesta 1 millón de pesos, vas a tener todos tus pecados perdonados y por lo tanto de aquí va a salir, pásame el millón, te pasamos el papelito y tú estás limpio. Habían otros papelitos más caros, otras indulgencias más caras, y uno Está se... diciendo la Miri. ¿Cómo? Eso dice la Miri. Claro. Tú tendrías que pagar mínimo 10 millones. Hay otros papelitos, otras indulgencias más caras, que eran las que vendían la salvación, pues. Y esa valía 10 o 20 o más millones. Decía, usted quiere tener vida eterna, pase 10 millones, este papelito está timbrado por el Papa, la autoridad máxima de la iglesia, así que usted pasa los 10 millones y va a tener la vida eterna. Eso era la indulgencia. Y por eso Martín Lutero se levantó contra toda esa corrupción. Pero los medios de gracia, como dijimos, la gracia es un regalo de Dios. Pero Dios, no debemos olvidar que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, Dios en su justicia no les da el regalo a todos. Y a todos tampoco les da el mismo regalo. Porque no le puede dar el mismo regalo a alguien que ha estado muy cerca de él y ha estado continuamente cerca de él respecto a otro que ha estado muy lejos de él. Si les diera a los dos el mismo premio, no sería un Dios justo. Y por lo tanto, Dios premia con esta gracia de acuerdo a lo que ve en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que ve en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu? Eso también lo hablamos la semana pasada, la diferencia entre alma y espíritu. Dios nos ve, es como que nos pasa un escáner espiritual y nos ve, po. Y de acuerdo a eso, da de su gracia, abundantemente a unos y no tan abundantemente a otros. Y por lo tanto, para acercarnos a ser acreedores de esa gracia, hoy vamos a revisar, vamos a nombrar otros más, pero vamos a revisar en particular 2, que son los más comunes,
son los más prácticos, son los que tienen una retribución de parte de Dios mucho más rápida, que son la palabra y la oración. ¿Ok? Entonces, yendo a lo que comentábamos, existen claras diferencias entre un medio de gracia, y un fin. Un fin es lo que queremos lograr o alcanzar, a dónde queremos llegar. Y un medio es la acción, el instrumento, el camino que nos permite hacerlo, que nos permite llegar a ese fin. Por lo tanto, tal cual como hemos dicho, la salvación es por gracia. Dios desea nuestra salvación. Él quiere que estemos todos con Él, pero nos da el libre albedrío, nos da la posibilidad de elegir. Recordemos en Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo se perdió? Con Adán y Eva. Con Adán y Eva, ¿verdad? Estábamos juntos con Dios. Nosotros, el hombre, desobedeció y por lo tanto perdió la bendición, perdió el estar siempre con Dios. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Por eso dice esto en Lucas 19:10. Lo que se había perdido éramos nosotros. Y Jesucristo vino a tender, como lo vimos, un puente, para que nuevamente podamos estar al lado de Dios. Y por eso digo un puente, y recordemos que yo les ponía un dibujo por ahí de un precipicio, ¿verdad? Con un abismo al medio. El puente para poder cruzar de un lado al otro, a un lado está el hombre, al otro lado está Dios, ese puente es Jesucristo. No hay otra forma de poder llegar a Dios. Entonces, por su muerte en la cruz, Cristo hizo posible nuestra salvación. Se ha señalado que Dios quiere la conversión del pecador y no su muerte. De allí que somos llamados a revisar nuestra vida y colocarla en sintonía con el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que es la salvación? Es reencontrarnos con Dios y también con nuestro prójimo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos recibir esta gracia, esta salvación, este regalo de Dios? ¿Qué dice Hechos 16:30? Cada uno de nosotros tiene que hacer suya la pregunta del carcelero de Pablo en Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Escritura responde en estos términos, 3 cosas. Primero, debemos reconocer que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos su ayuda. En segundo lugar, necesitamos arrepentirnos. Y en tercer lugar, debemos creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos unas leyes espirituales? ¿Se acuerdan o no? Para recibir a Cristo. ¿Cuántas leyes eran? ¿Se acuerdan cuántas, no? Eran 5. No, se pasó por una, hermana Anita. Las cuatro leyes espirituales. Les voy a compartir en el WhatsApp después un folletito para que lo tengan ahí. Que es la forma cuando uno dice, pucha, ¿cómo le hablo de Cristo a alguien? ¿Cómo lo hago para que acepte a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? 4 pasos, bien sencillo. Y algo súper importante también. ¿El plan? El plan de salvación, que son las 4 leyes espirituales. Algo súper importante que vimos, ¿se acuerdan o no? Eso lo vimos en la primera clase. El arrepentimiento, que era como una escalera, ¿se acuerdan o no? Sí. 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 ¿Cuál era el primer peldaño de la escalera? Reconocer el pecado. Reconocer el pecado. Reconocer, ¿verdad? Reconocer que me he equivocado. Reconocer. ¿Ya? Metí las patas. Tengo que darme cuenta, efectivamente, tengo que darme cuenta que metí la pata con el Señor. Luego de eso, El arrepentimiento. el arrepentimiento era el último peldaño. Había otro Pedir intermedio. perdón. ¿Perdón, hermano Jorge? El perdón. Pedir perdón. Se pasó uno. Esto es súper importante porque es lo que hacemos también, y ese es el sentido de la liturgia que hacemos en nuestros cultos. Y también en nuestra oración. Primero debemos reconocer, ¿ya? Luego de reconocer el error,
y sentir un pesar por ese pecado. ¿Qué viene después? Arrepentirnos. No, el arrepentimiento es el último peldaño. Primero yo me doy cuenta, pucha, La la embarré. confesión, ¿Ah? la confesión, ¿Confesión? la confesión ¿Con quién? Con, con Dios. Con Dios, Confesión. ¿verdad? Lo primero es darme Sí. cuenta, pucha, la embarré, me equivoqué. Luego lo confieso ante Dios. Dios, yo me equivoqué. ¿Ya? Esto es la liturgia nuestra, ¿eh? Por eso la liturgia no es al azar, tiene un sentido. Luego que reconocí el error, luego que lo confesé a Dios, ¿qué viene? ¿Qué tengo que Pedir pedirle a Dios? perdón y El pedir arrepentimiento. perdón y corregir el error. Puta, primero pedir perdón. Dios, lo confesé, pido perdón. Y junto con ese perdón y corregir el error, ¿qué tengo que comprometer? A no volver a hacerlo. No No volver a volver a hacer. hacerlo, porque si no, si nosotros cambio. creemos, justamente como dice la hermana Damitzi, un cambio, si efectivamente me doy cuenta que la embarré, reconozco ante Dios que la embarré, le digo a Dios, perdóname, y después sigo haciendo lo mismo, es volver de nuevo al primer peldaño. Entonces, después que le pido perdón a Dios, tengo que comprometer no hacerlo de nuevo. O si no, esto significa como las sillitas musicales, pues. Es subirlo entre 2 y 3 peldaños y me doy las vueltas ahí. Y cuando eso ocurre, que le digo al Señor que no lo voy a volver a hacer, o que humanamente voy a hacer todos los esfuerzos por no volverlo a hacer, recién ahí llego al quinto peldaño, que es el perdón. Arrepentimiento. ¿Ya? Aquí les comparto esa es la escalera de 5 peldaños. Reconocer el error, confesarlo al Padre, pedir perdón y corregir, comprometer no volverlo a hacer, y ahí recién llegué al arrepentimiento completo. ¿Ya? Nosotros nos saltamos todo eso. Pero esto, si ustedes se fijan, es lo que hacemos todos los cultos. ¿O no? Amén. Llegamos al culto, Sí. Señor, me he equivocado, confesamos, le pedimos perdón, le prometemos nunca más, pero la verdad es que nos entra poco, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante para lo que viene, para efectivamente acercarnos a Dios. Vamos a seguir entonces, eso era de la primera clase, ¿eh? Bien, entonces, ¿cómo podemos recibir esta gracia de Dios? No se compra, no se hacen méritos, no se sube de rodilla a ningún lado, sino que debemos reconocer que somos pecadores, debemos arrepentirnos y debemos creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Amén. Hay varios autores que ocupan el concepto que dice que muchas veces en nuestras iglesias jugamos a ser cristianos. Es como que estamos jugando nomás, como que tratamos de serlo, pero en el fondo no lo somos o no lo queremos tanto. Y eso tiene que ver con estos pasos de verdad que nos acercan a Dios. Entonces, dado que queremos ganarnos la salvación, en el buen sentido, ganarnos en el fondo, ganarnos esa gracia de Dios que nos lleve a la salvación, tenemos que acercarnos. Y para ello, hay algunos caminos que son equivocados. ¿Ya? ¿Como cuáles? La Biblia desaprueba algunos caminos que son muy comunes, por los cuales los seres humanos nosotros procuramos lograr nuestra propia salvación. Un camino Por obras. equivocado. Por El obras. el camino de las buenas acciones. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, aceptado como justo delante de Dios. Romanos 3:20. ¿Ya? Voy a tocar eso inmediatamente explicando algunas cosas más. Y como segundo camino equivocado, el camino de cumplir con códigos, con reglamentos, con normas, también es un camino equivocado.
La salvación viene únicamente como regalo de la gracia de Dios y no como el pago por la observancia, por la ejecución, la aplicación de leyes religiosas. Por lo tanto, aquel que se sabe el reglamento de la Iglesia Metodista al pie y al derecho, aquel que lo cumple en todos sus acápites, si ustedes se fijan, nos estaríamos pareciendo mucho más a los fariseos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Recuerdan, no sé si conocen el Talmud, los judíos del tiempo de Jesús respetaban la Torá, que era la ley judía, al pie de la letra. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuántas veces cuestionaron a Cristo porque hizo milagros en un día de descanso? ¿Se acuerdan, no? Y cuestionaron a Cristo por las cosas que hizo en el templo. Y cuestionaban a Cristo porque se mezclaba con prostitutas y ladrones. Ellos cumplían la ley. Pero Cristo actúa de otra forma. Esto no significa que no hay que respetarlo. Ya, no hay que respetar las normas. Pero no es el camino. Esto viene como un resultado. Cuando hablamos del camino de las buenas acciones, esto viene en la vuelta, no en la ida. ¿Me explico? Si yo digo, ¿sabe? Me quiero ganar la salvación, por lo tanto voy a hacer obras sociales. Voy a abrir el templo. Voy a convertirme en un teólogo. Voy a hacer todas estas cosas con el ánimo de ganarme la salvación. Ese no es el camino. El camino está en buscar a Dios y Dios me bendice con dones, me bendice también con bienes materiales y es tanta mi gratitud a Dios que yo necesariamente me veo en la obligación, en la necesidad, en el impulso de poder hacer estas obras. Pero se dan cuenta que es como en la segunda vuelta, no en la primera, porque tampoco podemos pensar que dado que la salvación es por gracia, un día Dios va a amanecer de buena y churra, ojalá se acuerde de mí y me va a dar el regalo de la salvación. Otro día Dios amanecerá de mala y churra, mejor no voy a buscarlo porque capaz que me quite la salvación. Eso no funciona así. ¿Ya? Lo que Dios quiere para recompensarnos, para premiarnos con la salvación, es que nosotros nos acerquemos a Él. Es lo que Dios siempre ha querido. ¿Ya? Y como lo dije también en la segunda clase, si nosotros tenemos el deseo, nos esforzamos para ganarnos la salvación de la vida eterna, donde vamos a poder estar siempre con Dios. No un año, no 10 años, no 100 años, por la eternidad con Dios. Entonces, si nos estamos esforzando para eso, ¿por qué no comenzamos a partir de hoy a estar con Dios? Donde Dios, mientras nosotros estemos con vida, no nos va a pedir las 24 horas del día para Él, porque Él sabe que tenemos varias otras actividades, pero sí nos pide un espacio de ese tiempo. Partamos con ese ejercicio de un espacio, unos minutos, unas horas, lo que cada uno de ustedes pueda buscar a Dios. Dos caminos más equivocados respecto a esta salvación por gracia. El camino de las ceremonias religiosas. El hombre no puede lograr su salvación por un uso automático del bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son sacramentos, son instrucciones, son mandatos que Cristo nos mandó para recordarlo, poder hacerlo. Pero no vamos a ganar la salvación, no nos vamos a convertir en discípulos si nos bautizamos o si vamos a toda la Santa Cena. Son pasos que el Señor nos pidió, nos recomendó, instauró para poder hacer, pero no son aquellos que nos van a dar por sí solos el camino a la salvación. Y en cuarto lugar, la iglesia como institución. Bíblicamente la iglesia es la comunidad de los creyentes, de aquellos que han aceptado la fe en Cristo. Esta hermandad, y eso es la iglesia, se expresa en la imagen que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo no puede obrar independientemente de la fe de cada creyente y no tiene la facultad de salvar por sí misma. Nosotros como iglesia, la pastora,
cualquier hermano, no nos puede salvar. El que salva es únicamente Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí viene un poco, y probablemente a ustedes esto y las clases de este curso discipulado le han generado ciertas dudas de cómo nosotros vivimos nuestra fe. Y en particular, cómo vive nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia de San Esteban la fe. Y la verdad es que muchas veces, si lo comparamos con lo que nos dijo Cristo, cómo debía ser respecto a cómo es, hay diferencias importantes, ¿ya? No sé si anoche todos estudiamos el mismo pasaje, compartimos el pasaje del culto virtual, que era de Hechos capítulo 2, la vida de los primeros apóstoles, los primeros discípulos, ¿sí o no? ¿Sí? Hermana Mitzi me dice que sí. Hermana Anita, no sé si vieron lo mismo. No, ayer no me pude No se pudo reunir. conectar. Ok. No, Pero habla de hecho, Hechos capítulo 2, que dice que los primeros cristianos perseveraban. ¿En qué, hermana Alejandra? A ver, ustedes perseveraban en la doctrina, En la comunión. en la comunión, ¿verdad? Y dice tanto así que iban y vendían sus cosas y las compartían entre todos. Con los necesitados, con los más necesitados. Exactamente, y entre todos vivían en comunidad, po. No sé quiénes de ustedes, por ejemplo, han vendido alguna casa para ir a repartirla a los pobres. Yo no lo he hecho, ¿ya? Un día Digo, pongamos una casa, pongamos un auto. ¿Quién ha vendido un auto para ir a repartirlo a los pobres? Ya. auto. Una bicicleta, hermana Michi, ¿habrá vendido la bicicleta o no? ¿Para ir a repartirla? Tampoco, Tampoco. nunca he tenido bicicleta. Un bien O sea, nunca he tenido. no hemos vendido bicicletas, pero sí, pongámosle, hemos tenido la oportunidad y de ayudar. Pongámosle, un niño necesitaba para la Navidad una bicicleta, entre todos la compramos la bicicleta. Eso sí. compramos Pero la eso es, po. La Eso es, compramos y la regalamos. Amén, po. Si un niño necesitaba ropa o quería un par de zapatillas de tal cosa, O una cena se de le Navidad. compraba. Si un niño quería Efectivamente. una cena de Navidad, un libro, una Biblia, se le compraba la Biblia. Eso. Amén, po. No hemos llegado a vender nada porque no tenemos, pues tenemos la casa. Pero Pero sí, sí hemos han ocupado de sus recursos. sí, Entonces, Amén. eso sí, amén. Entonces, el desafío, estimados hermanos, eso es ser comunidad de fe. Parece que me estoy perdiendo un poco, voy a apagarla un ratito. ¿Aló? ¿Ahí sí? Entonces, Sí, veíamos y la pregunta que hacíamos en nuestro grupo es ¿por qué como iglesia no crecemos o no crecemos como nos gustaría crecer? Y veíamos en el texto de Hechos capítulo 1 que cuando Jesús asciende al cielo, ¿cuántos discípulos quedaron aquí en la tierra? harto. Pero, ¿cuántos? ¿Ah? Ya no eran 12. ¿Cuántos eran entonces? 11, pues, ¿verdad? Fue el discípulo que faltaba. Justamente, quedaron 11. Ya 11. después reemplazaron a Judas, ¿verdad? Pero quedaron 11. Y aparece, previo a Pentecostés, también en Hechos capítulo 1, que Pedro empieza a hablar y dice que había 120 personas. O sea, de 11 sumaron a 120. Y luego, en el pasaje siguiente de Hechos capítulo 2, ¿cuántos habían? 3.000. 3.000. 3.000. ¿Se fijan ustedes o no? En un lapso de días o semanas, crecieron de 11 a 120 y de 120 a 3.000. Y en 2.000 años, más de la mitad de la población mundial somos cristianos. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? amén. Pero para que ese crecimiento ocurra, entonces ahí es donde hay que dar las señales. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, así dice la palabra. Entonces, cuando en esta noche habemos 6 personas de un total de más de 20,
no podemos hablar de que somos perseverantes. ¿Es así o no? Mirando también, decía. No somos perseverantes. Y estoy diciendo no somos, no estoy diciendo no son. No somos perseverantes. Entonces, tampoco somos perseverantes en la comunión, porque pasa alguna cosita a veces en nuestra iglesia, churri, la comunión se pierde. Entonces, tenemos que aprender de esta iglesia primitiva. Y por eso, repito, puse todos estos ejemplos para repasar y reforzar los caminos equivocados que a veces seguimos como iglesia. Ahora vamos a los caminos correctos. ¿Cómo logramos nuestra salvación? ¿Cómo logramos que muchas más personas de aquellos que conocemos, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, cómo hacemos para que ellos también tengan la salvación? Porque sería demasiado egoísta pensar que nosotros únicamente queremos ser salvos. Y si nosotros somos salvos, tenemos la certeza de la salvación y decir que ya estamos listos, entonces eso atenta contra el gran mandamiento que nos dejó Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Si efectivamente amamos tanto al prójimo, deberíamos hacer lo posible para que ese prójimo, colóquenle el nombre que ustedes quieran, se vaya con nosotros a la vida eterna, ¿o no? ¿O queremos que el prójimo viva un par de años bien aquí en la tierra y después se pierda? El deseo es que, y el deseo de Dios es que todos estemos con Él. Sin embargo, Él nos da la opción. Vamos entonces a los caminos correctos. ¿Qué son los medios de gracia? Veamos primero lo que está en grande. Son disciplinas espirituales que las personas usamos para expresar nuestra fe y recibir la gracia de Dios. Repito, disciplinas espirituales, disciplina, algo recurrente, algo que no hago un día sí, otro día no. Usamos para expresar nuestra fe y poder recibir la gracia de Dios. ¿Qué es lo que son más en detalle? Son señales exteriores, palabras, acciones ordenadas e instituidas por Dios. Esto no es que se le ocurrió a alguien, son instituidas por Dios, con el fin de ser las vías por medio de las cuales puede comunicar a los hombres la gracia de Dios. Si uno está buscando esta gracia de Dios, debe esperar por ella utilizando los mismos medios que este mismo Dios ha provisto. Aún antes de tener fe, debemos recurrir a estos medios de gracia porque su uso es uno de los caminos por los cuales una persona puede llegar a la fe. Porque ahí viene la pregunta. Jesús nos dijo en los evangelios, si tuviese fe como una semilla, como un grano de mostaza, le podríamos decir al San Cristóbal, ¿sabe San Cristóbal? Muévete para Pedro Aguirre Cerda. Y al menos desde que yo nací, el San Cristóbal está donde mismo. Así que algo nos falta. Y la pregunta es, ¿cómo crecemos en nuestra fe? ¿Y cómo crecemos en nuestra fe? Usando y practicando los medios de gracia. Vamos entonces ahora, ¿cuáles son los medios de gracia? El hermano Jorge al principio lo decía. La lectura y estudio de la palabra. La oración. El ayuno. El ayuno, la iglesia nos da un canal para poder ayunar todos los miércoles. ¿Ya? Si el Señor nos preguntara, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Respondámoselo al Señor. La cena del Señor. El culto público que tiene que ver con congregarnos. Grupos de encuentro, estudio y adoración. Estos son los más recurrentes medios de gracia. Y por lo tanto, para no pedirles que ayunemos siempre, la cena del Señor no la podemos hacer siempre, los más recurrentes, los que están a nuestro alcance, no necesitamos comprar nada, salvo la Biblia, que todos tenemos Biblia, es el estudio de la palabra y la oración. Y entender, y aquí lo puse así explícitamente, dice el estudio de la palabra. Entender que la Biblia no es un libro cualquiera, y no que se lee o se estudia como una novela o como un libro de alguna materia especial o particular, sino que debemos entenderla, que es la palabra que Dios está hablando a mi vida. ¿Ya? Vamos entonces a desarrollar un poquito estos dos
medios de gracia. No sé si hay alguna duda hasta acá, consulta. No, hermano Luis. ¿Todo bien? Bien, sigamos. Entonces, primero, lectura y estudio de la palabra. Este es el primero de los medios de gracia, porque de él proviene todo lo que el cristiano cree y conoce de la revelación divina. O sea, ¿qué sabemos de Dios? Lo sabemos a través de la palabra. Decimos que la palabra de Dios es un medio de gracia y no la Biblia, destacando que lo que lleva la gracia a nuestro corazón es la palabra inspirada y no la letra de la escritura. No sé si se entiende. La palabra inspirada, entender que eso no es un texto cualquiera, no es un párrafo más, no es solo un versículo que memorizo, sino que es Dios hablándome a través de un texto. Y por eso, lo decíamos la semana pasada también, por eso dentro del culto público el espacio de la palabra es el más importante, porque debemos tomarlo que es Dios mismo hablándonos a través de ese pasaje, a través de ese o esa predicadora. Por lo tanto, la Biblia no es una especie de oráculo mágico, no es un libro santificado que no se puede tocar, que hay que tenerlo siempre abierto en algún salmo especial, sino que no es el libro, sino que es la palabra de Dios hablando a mi vida. Y por lo tanto, si el libro está siempre abierto, lleno de polvo, arriba del velador o en algún mueble importante en la casa, no está cumpliendo ese rol. No es un amuleto, sino que la Biblia ojalá esté bien ajada, esté arrugadita, esté rayada, porque eso significa que la hemos estado usando para leerla, escudriñarla, estudiarla. ¿Ya? O sea, si nuestras Biblias están nuevitas, churra, preocupémonos, ¿ya? Y más encima si la tenemos hace 10 años y está impecable, sin ninguna cosa rara, me refiero a ninguna ajadura, ninguna doblez, quiere decir que no la hemos manejado mucho. Si la Biblia fuera todo y la palabra de Dios estuviera fijada en ella en un sentido mecánico y literal, no necesitaríamos de la comunidad cristiana para que nos ayude a interpretarlo. Ni tampoco, cosa importante, necesitaríamos del Espíritu Santo, para que con su testimonio nos guíe para conocer su verdad. Por ese motivo debemos estudiar la palabra de la siguiente forma. Primero, con humildad y en espíritu de oración. Si andamos buscando, oremos, abramos la Biblia, busquemos el pasaje que sea Dios, habiendo previamente, habiéndole dicho nuestra necesidad, que Él nos hable. Y bajo ningún punto de vista, en la medida que vamos aprendiendo en ciertas técnicas de interpretación para extraer del texto, en esa exégesis, en esa hermenéutica, en ningún caso manipular su contenido con soberbia, ¿ya? La idea es buscar lo que el texto me dice y no yo buscar un texto para que diga lo que yo quiero decirle a quien está escuchando. Bien, vamos a ver vamos a ver aquí ahí sí. Voy a compartirle un pequeño video antes que se me queden dormidos. Vamos a... Ahora sí. Los medios de gracia. Lección 1. ¿Qué son los medios de gracia? El uso de los medios de gracia es una de las importantes enseñanzas de la Biblia. En esta lección vamos a aprender que la gracia de Dios es el amor inmerecido que tiene para nosotros y cómo se nos muestra la gracia de Dios. Para comenzar el estudio de este capítulo, vamos a leer una parte del capítulo 3 del libro de Génesis.
Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15 nos dice: La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: No coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de los frutos y lo comió y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y la mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde andas? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor entonces dijo a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. En este relato se nos cuenta lo que ocurrió en el jardín del Edén. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados sin pecado y puestos en un hermoso y perfecto jardín. Dios les dio a Adán y a Eva el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del jardín. Pero un ángel malo, Satanás, tentó a Eva y ella a Adán. Y ella y Adán comieron del fruto de ese árbol prohibido. Así desobedecieron a Dios, pecaron y el pecado pasó a todas las personas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por medio de la ley de Dios, sabemos que todas las personas son pecadoras. Los 10 mandamientos nos muestran que somos pecadores. Los mandamientos nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, debemos adorar al Dios verdadero, tenemos que honrar a nuestros padres y a todos los que tengan autoridad sobre nosotros. Por otra parte, no debemos mentir, robar, maldecir o tener otros dioses aparte del Dios verdadero. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. En efecto, la ley nos condena. Cuando Pablo escribe: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. En otras palabras, la ley no nos puede salvar. La ley no nos habla de Jesucristo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él les dio una promesa que iba a ser cumplida por Jesús. Dijo Dios: y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esas palabras fueron la primera promesa del Evangelio que Dios dio en la Biblia.
Jesús cumplió esa promesa de Dios. Él llevó una vida perfecta, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús no solo llevó una vida perfecta por nosotros, guardando todos los mandamientos de Dios, sino que también fue castigado por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Nosotros merecíamos el castigo porque pecamos, pero Jesús fue castigado en lugar de nosotros. Leemos en la Biblia: Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. El Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Esas son buenas noticias para nosotros. Por su gran amor por nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. La gracia de Dios es su amor que no merecemos. La Biblia habla de la gracia de Dios en muchas ocasiones. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Hechos capítulo 15 versículo 11 nos dice: Lo que creemos es que, por la bondad del Señor Jesús, seremos salvos lo mismo que ellos. Romanos 3:24 dice: Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Pero, ¿qué son los medios de gracia? Los medios son la manera como Dios nos muestra su gracia o amor en nuestra vida. Cuando alguien quiere cavar un hueco en la tierra, utiliza una azada o una pala. La azada o la pala son el medio que utiliza para cavar el hueco. Dios usa varios benditos medios para mostrar su gracia. Los medios que usa Dios son el Evangelio en su palabra, la Biblia, así como el sacramento del bautismo y la cena del Señor. Esos son los medios que Dios usa para llevarnos a la fe. Y por esos medios de gracia nos da ahora el perdón de los pecados y vida eterna con Jesús en el cielo cuando morimos. Bien, ahí sirvió para reforzar un poco gran parte de lo que hemos visto, ¿verdad? Y cómo tiene esta coherencia desde el Génesis hasta el fin de los tiempos. Y por ello, repito, es tan importante estos medios de gracia. Bienvenida, hermana Paz. Entonces, vimos que el primero de los medios de gracia era la palabra. Vamos a buscar aquí, antes de buscar, vamos a compartir. Bien, ¿qué es lo que es la Biblia entonces? La palabra es un testimonio humano, porque fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu. La Biblia debe ser estudiada teniendo en cuenta otras ciencias y otros conocimientos. La historia, arqueología, sociología, geografía. Estos conocimientos, aquí hay algunos antropológicos, sociológicos, políticos, si bien no pueden ocupar el lugar de la palabra, son necesarios para permitir que esa palabra nos llegue con mayor claridad y nos hable profundamente en nuestro presente. La inteligencia, la investigación nos deben ayudar a profundizar este entendimiento de la voluntad de Dios. Algo esencial, luego de entender que la Biblia es inspirada por el Espíritu, algo que nos debe llamar a reflexionar, llamar a actuar, tiene que ver con que el estudio es personal y es esencial. Esta es una tradición wesleyana que se ha sumado en su estudio comunitario. Lo que estamos haciendo los días martes es una herencia wesleyana de los grupos del pacto, que hoy día sean virtuales es digamos, una necesidad de este tiempo. Pero la palabra siempre es bueno estudiarlo de manera familiar, siempre en grupo, siempre enriquece la interpretación y permite un diálogo que actualiza el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, debemos leer la palabra teniendo en cuenta su mensaje total, no solamente tomar a veces algunos versículos, algunos textos muy aislados, ¿ya? Es menester, digamos, estudiar los textos individuales, pero a la luz del lugar que ocupan en ese contexto general
del pasaje completo, del libro y por supuesto también de la Biblia. ¿Por qué es tan importante la palabra? Como dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? A través de la palabra. El estudio recurrente, el acercamiento diario a Dios a través de esta palabra. Vamos a buscar algunos textos, ¿ya? Los voy a pedir que busquen sus Biblias, por favor. Hermana Mitzi, por favor. Lucas 24, 27 y el 44. Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44. Hermana Anita, por favor, 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Hermana Alejandra, Salmo 119, el versículo 11 y el versículo 105. Hermana Paz, por favor, Hechos 17, 10 y 11. Y hermano Jorge con hermana Mitzi, Esdras 7, 10. Ok, voy a ir haciendo algunas preguntas entonces referente a estos textos que acabamos de buscar. ¿Qué creía ¿Cuánto me dijo? Jesús? ¿Perdón? 7:10 me dijo. Esdras 7:10, sí. Y el mío es Lucas 24, Sí, versículo 27 y versículo 44. 44. Sí, Entonces, ya. la primera pregunta para la hermana Mitzi. ¿Qué creía Jesús respecto a la Biblia? Por favor, si lo puede leer. Hermana Mitzi está en silencio, por si acaso. Ahí sí. Te me están boicoteando aquí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ya. 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué creía Jesús mismo de la Biblia? ¿Qué es lo que era la palabra para él? Lo que decían de él. Lo que decía de él, toda la escritura desde la ley de Moisés hacia adelante, Los profetas, lo que estaba en lo que había dicho Moisés, habla lo que de estaba él, escrito en los salmos, ¿verdad? Anunciando habla su de él. venida. En Navidad tomamos muchos textos, ¿verdad? De Isaías, de los Salmos, de varios más que dicen, porque, por ejemplo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, eso está en Isaías. En Salmos también hay una anunciación hacia Cristo. Por lo tanto, él ratifica a sus discípulos y dice, todo lo que está en la palabra, ustedes lo están viendo, es mi anuncio, es yo que estoy acá. La palabra, dice el texto, otro texto, que Jesús es la palabra encarnada. Vamos al segundo texto. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? 2 de Timoteo 3:15. Mandanita. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, repito la pregunta, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Para qué nos sirve la palabra? Hermana Anita. Para hacernos más sabios. Ya, ¿y para qué también? Para hacernos sabios y llevarnos a la salvación. Justamente. ¿Y dice algo de la fe también o no? Dice, por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? También eso quiere decir que a través de la palabra fortalecemos, crecemos en nuestra fe. Amén. ¿Ya?
Se nos cayó la hermana Mitzi con el hermano Jorge, pero ahí están volviendo. Hermana Alejandra, ¿para qué nos ayuda la palabra de Dios? Salmo 119, el versículo 11 y el 105. Ya, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta, en el primer versículo, ¿para qué nos ayuda la palabra de Dios? ¿A no? Para no pecar. Para no pecar, ¿verdad? Y junto con no pecar, el 105 lo coloca ahora en positivo. Dice también que la palabra de Dios es la luz que nos ilumina. Y nos ilumina de dos formas. Fíjese lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lumbrera a mi Yo camino. esto me lo imagino, la lámpara, hay muchas formas, como en el campo, estas lámparas que uno anda trayendo arriba en la mano. Y esa lámpara no me alumbra 20 metros para adelante, me alumbra los próximos pasos. Pero la lumbrera es la linterna. O sea, lo que quiere decir es que la palabra de Dios me alumbra en los próximos pasos, en el aquí, en el ahora, pero también como linterna que me alumbra en el largo plazo, en el camino hacia adelante. Por lo tanto, la palabra es la que nos permite guiar nuestra vida. De ahí radica la importancia que el primero, no quiero decir que el más importante, pero el que tenemos más cercano para acercarnos a Dios de los medios de gracia es la palabra. Bien, luego, ¿qué podemos aprender de unos creyentes de un lugar llamado Berea? Hechos 17, 10 y 11. Hermana Paz, por favor. Se nos fue la hermana Paz. Hermana Anita, si lo tiene por ahí, por favor, ¿lo puede leer usted? Hechos 17, 10 y 11. Ahí, mi mamá. 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos creyentes de Berea? ¿Qué hacían con la palabra? La escudriñaban. La escudriñaban. ¿Y cómo la escudriñaban? ¿Con toda solicitud. Con toda solicitud, o sea, se dedicaban a esto. No era una leída rápida, sino que la escudriñaban, la desmenuzaban, la buscaban, pero también con solicitud, o sea, lo hacían bien. ¿Ya? Se dedicaban. Se dedicaban, exactamente. No una ley así de pasadita, cuando uno va por la micro y lee un aviso comercial en la calle. No, esto hay que dedicarse, ¿ya? Y no significa esto, hermanos y hermanas, que hay que leerse la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. En la medida que lo vamos a hacer, amén. Pero lo importante es digerirla. Este es el alimento espiritual. Uno puede estar a veces horas con un puro versículo. Si efectivamente espera. Yo, por ejemplo, y les comento, he escuchado, y creo que de los mejores mensajes que he escuchado y han llegado a mi vida, es del Salmo más conocido y que lo sabemos la mayoría de nosotros de memoria, el Salmo 23. Y de verdad, he escuchado versiones de exhortadores, de pastores, de predicadores, donde a pesar de que lo he leído, lo he memorizado tantas veces, siempre aparece algo distinto, algo diferente. Y esa es la gracia de la palabra, una de las tantas, que nos dice, de acuerdo a cómo estemos, nos dice algo diferente que nos va a servir en ese momento a nuestra vida. Y finalmente,
hermano Jorge, si es que puede, parece que tiene algunos problemas con la comunicación. Esdras 7:10. ¿Qué cosas hizo Esdras, era un sacerdote, con las escrituras? Voy a tener una escriba. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos. Ya, ¿qué cosa hizo entonces? 3 cosas, por favor. Preparó su corazón Ya, ¿qué más? para inquirir la ley de Jehová Ya, y para cumplirla, Para cumplirla. y para para- enseñarla en lo principal a justamente. Israel, su estatuto y decreto. Así es, porque justamente el deseo, si la salvación es buena para el hombre, es buena para todos nosotros, entonces lo que debería ocurrir con nosotros como una práctica del amor es poder compartirla con muchas personas, Amén. ¿ya? Y para poder compartirla tenemos que conocerla, po. Uno Tenemos no que puede conocerla. hablar de aquello que no sabe, ¿ya? Porque a veces, por no saber, y no significa, repito, que hay que ser un teólogo ni un erudito, pero la palabra es lo que Dios nos dice. Y por lo tanto, ese es uno de los valores, de que estemos reunidos, por ejemplo, el día martes. Ya no lo podemos hacer físicamente, pero lo hacemos virtualmente. Porque la palabra, cada uno nos dice algo distinto. Y eso tiene que ver con la situación que estemos viviendo, con nuestro estado espiritual, con nuestro estado de diferentes formas, nuestro estado familiar, laboral, y por lo tanto eso hay que compartirlo para que el resto del cuerpo también pueda crecer. Bien, hermanos, vamos a seguir, vamos a terminar en unos pocos minutos con el segundo medio de gracia que vamos a estudiar. ¿Alguna consulta hasta acá del primer medio de gracia, que es la palabra? Acuérdense, no la Biblia, la Biblia también, pero para realmente tenga un sentido es la palabra, porque Leer la palabra. porque la Biblia es el libro. De hecho, la palabra Biblia significa libro de libros, pero lo que tiene el valor es la palabra. Veámosla como que es Dios hablándonos a través del texto. ¿Ya? Ese es el sentido que debemos darle. Bien, vamos entonces a continuar con la oración. ¿Qué es lo que es la oración? Hablar Es con Dios. hablar con La Dios. oración es hablar con Dios. Y por eso que hay una diferencia entre orar y rezar. Los católicos y algunas otras denominaciones hablan de rezar. Un rezo es algo memorizado. Y no quiero decir con esto que esté mal, ¿ya? Es una forma también. Pero Dios nos da la posibilidad de hablar con Él. Y hablar significa hablarle tal cual, cómo nos sentimos, cómo estamos, nuestras necesidades, nuestra alegría, nuestra gratitud a Dios. Hablemos con Él. La oración es uno de los dones más importantes de Dios, es un regalo para mantenernos conectados con aquel que nos ama y cuya gracia nos sostiene. Es el gran medio para poder acercarnos a Dios. La palabra y la oración son los más relevantes. El cristiano ejercita su amor a Dios orando sin cesar. Por otra parte, la ausencia de oración, lo que creía Wesley, es la principal causa de la sequía espiritual en la vida del cristiano. O sea, si no estamos bien espiritualmente, si efectivamente queremos ser bendecidos por Dios, queremos que Dios nos hable, que nos escuche, debemos practicar la oración. Y la oración en sí tiene varios aspectos, 5 aspectos. En una oración, y eso es importante, muchas veces nosotros cometemos el error de quedarnos solamente en la última parte. Y oramos a Dios y le llevamos un prontuario de peticiones, es un petitorio. Y también, por supuesto, la intercesión, que va en la misma línea. Pero no olvidemos que nuestra oración, y en particular la pública y la personal, debe tener un momento de alabanza. Reconocer la grandeza y misericordia de Dios.
también nuestra oración debe tener una acción de gracias. Agradecer a Dios porque Él no nos ha respondido una vez, nos ha respondido muchas veces y nos ha dado muchas bendiciones. También debe llevar un espacio de confesión, donde reconocemos los actos con que hemos ofendido a Dios o violado su voluntad. Y como decíamos, también hay un espacio para poder pedir, expresar nuestras necesidades y para interceder, ¿ya? Y presentar a Dios las necesidades de otros. La palabra aquí, por si acaso, en una oración, o la oración que nosotros llamamos es de intercesión, no intersección, ¿ya? Es intercesión, de interceder, donde nosotros pedimos por otros. Y no olvidar que la oración es hablar con Dios. Vamos a los textos. La oración es hablar con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo o una amiga. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier cosa y en cualquier momento. La oración no es otra cosa, sobre todo la personal, que una comunicación íntima con nuestro Padre. Vamos entonces a buscar algunos pasajes. ¿Se nos desapareció la hermana Paz de nuevo? ¿No está escuchando por ahí, hermana Paz? Sí, Ahí lo que está. pasa es que Se le corta. de parece. repente miro y no está mi imagen, no lo escucho a ustedes, no está mi audio. Ha sido un desastre hoy día, más encima. Se sacó los lentes, por eso no nos ve. Lo tengo aquí porque no veía bien de cerca. Ya, hermana Paz, a ver si nos puede leer y la podemos escuchar. Jeremías 33:3. Yo quería leer, pero ustedes no me escuchaban, claro, porque no tenía activado el audio. Jeremías 33:3. Ay, me encanta. Hermana Alejandra, por favor, Filipenses 4:7. Y hermana Mitzi, Mateo 21:22. Entonces, vamos a la primera pregunta para la hermana Paz. ¿Qué cosas promete Dios en el libro de Jeremías si es que oramos? Lluvia de bendiciones. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Aquí hay una diferencia, hermano, y lo toco, creo que es importante decirlo. Yo hace un par de meses en uno de los mensajes lo mencioné. Nosotros muchas veces nos conformamos únicamente con las misericordias de Dios. Y Dios nos responde. Dios es un Dios misericordioso. Y tal cual el ejemplo que en el Evangelio aparece, que una mujer dijo: yo me podría conformar con las migajas que caen de la mesa. ¿Se acuerdan, no? Cuando una mujer samaritana se acercó a Jesús, dijo: los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Nosotros muchas veces nos conformamos con las migajas de misericordia de Dios. Pero Dios, en la Biblia, tiene más de 3.000 promesas. Y Dios siempre cumple sus promesas. Amén. 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 Por lo tanto, aquí, tal cual como dice, si ustedes se fijan el texto, no dice: si tú pides, yo te responderé. No dice: si tú oras, yo te responderé. ¿Qué es lo que dice, hermana Paz? Clama a mí. Clama. ¿Ya hay diferencia entre pedir, orar y clamar? ¿O es lo mismo? No. No es lo mismo, ¿verdad? El clamor es algo que nace del fondo de nuestro ser, del fondo de nuestro corazón. Y es cuando muchas veces lo aplicamos únicamente cuando ya nos sentimos impotentes, cuando ya vemos que ninguna de las otras cosas resultó, clamamos. Y ahí recién a veces nos arrodillamos, ahí recién lloramos ante Dios. Y esa es una promesa, repito, hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Aferrémonos a las promesas. Si clamamos, Dios nos va a responder.
¿Ya? No nos conformemos con las migajas. Dios es un Dios misericordioso, igual nos va a dar las migajas, pero Él nos ofrece promesas. Filipenses 4:7. ¿Qué nos promete Dios hacer si es que oramos? Hermana Alejandra, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos promete Dios si es que oramos? Que nos guardará en sus pensamientos. Y antes de eso, nos dará entendimiento. Nos dará paz. Paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Justamente, nos dará. Dios nos promete, si es que oramos a Él, oramos con fe, cuando estemos en dificultades, no esperemos solamente la respuesta. Nosotros muchas veces lo vemos esto como algo transaccional. Yo oro, yo te pido y recibo. La paz es algo que está garantizado si es que oramos a Dios en los momentos de aflicción, en los momentos de desesperación. El Señor nos entrega esa paz, que muchas veces no podemos contenerla. ¿Sí, perdón? Yo lo viví con mi mamá. Cuando usted hablaba del clamor, ¿ya? Yo creo que el clamor, esa oración del dolor más desgarrador profundo que uno puede tener, es cuando uno le clama al Señor. Y cuando el Señor a uno le responde y le habla al oído, como fue en mi caso, esa es la tranquilidad y la paz que a mí me dio para poder soportar todo el tiempo que mi mamá no estuvo. Amén. Amén. Porque fue la promesa, su voz fue la promesa de que mi mamá iba a estar bien. Y yo tuve esa tranquilidad y ese mensaje yo lo llevaba a mi familia, a mi hermano, a mi papá, a mis hijos. Y yo le decía, no, el Señor dijo esto, esto y esto y esto. Y así fue, y fue preciso. Fue preciso porque el Señor me habló y me dijo el número 10. Y mi mamá el 10º día fue desentubada. Entonces, son cosas tan maravillosas que yo creo que con el hermano Jorge podemos compartir la experiencia porque vivimos la prueba grande en los mismos tiempos. Entonces, hasta ahora el Señor a nosotros nos ha demostrado que a donde vamos, Él nos dice, aquí estoy yo. Amén. Porque nos hemos encontrado con cosas que quedamos realmente sorprendidas. Y yo digo, mamá, esta es la mano del Señor. Porque no hay otra explicación, no hay explicaciones lógicas. Amén. Y lo que creemos en Dios, sabemos que es así, porque lo sentimos en nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. Amén. Lo importante ahí es, y esto, digamos, lo hemos ido aprendiendo cada uno de nosotros, es ocupar a Dios no solo para las cosas grandes, no solo para cuando en el fondo la situación es extrema donde ya no podemos más. Ese mismo Dios que actuó en la vida de nuestra hermana María Angélica, en la vida de nuestro hermano Jorge, es el mismo Dios que nos puede dar la paz en esta noche ante una situación de desesperanza. Es el mismo Dios que algo que nos está agobiando o un problema de algún tipo en el trabajo, de salud, ese mismo Dios que responde en las grandes cosas, también está en las pequeñas cosas. Y por lo tanto, ese clamor no necesariamente debemos guardarlo para las situaciones extremas, sino que podemos clamar a diario, podemos orar a diario. Y por lo tanto, es ese Dios al cual debemos acercarnos. ¿Cómo? A través de los medios de gracia, a través de la palabra, a través de la oración. Y el último punto, ¿qué requisitos en Mateo 21-22, hermana Mitzi, qué requisitos encontramos para que Dios nos responda a nuestras oraciones? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay que creer. Hay que Porque creer, si no ¿verdad? creemos, ¿a qué andamos pidiendo? Exactamente. Y el creer tiene que ver con la fe. Y aquí es donde uno empieza a armar el rompecabezas.
El Amén. creer tiene que ver con fe. ¿Y cómo aumento mi fe? La fe crece por el Oír. Espíritu, Por el oír, oír. oír. ¿El oír qué cosa? Palabra de Dios. La Palabra palabra. de Dios. La palabra, ¿verdad? Entonces, para creer tenemos que aumentar nuestra fe. La fe tiene una gradualidad. No significa que unos sí tengan y otros no tengan. Unos tienen más y otros tienen menos, y otros no tienen. Pero por lo tanto, para que nuestra fe crezca, crece a través del oír la palabra. Y por lo tanto, si creemos, podemos tener la certeza que Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros dudamos, ¿o no? Somos igual que cuando los discípulos estaban en la barca, Jesús le dice arriba del mar, vengan hacia mí. ¿Y qué hace Pedro? Al salir de la barca y caminar por el mar, ¿tiene fe o no? Dudó. Pero cuando bajó de la barca y Tuvo caminó fe. sobre el mar, ¿logró caminar o se hundió al tiro? No, logró caminar. Logró caminar, ¿verdad? O sea, salió con fe. Pero en la medida que fue caminando, ¿qué le pasó? Tuvo una fe débil. Se hundió, pues tuvo una fe débil, pues, efectivamente, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, Amén. Amén. ¿o no? Si tengo una Amén. enfermedad seria, No, yo creo que a veces nosotros salimos de la barca y nos hundimos al tiro. también efectivamente, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nuestra fe se aminora, se achica por la razón. Porque si tenemos un resfrío, un dolor de cabeza, decimos, no, Dios, ayúdame, y creemos que Dios me va a ayudar a que pase el resfrío. Pero si me detectan un cáncer, churra, la fe se me viene abajo. ¿Por qué? Porque racionalmente sabemos que el cáncer es una enfermedad complicada y que está muy cercano a la muerte en muchos casos, cada vez menos, gracias a Dios, pero en muchos casos. Y por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, el tema de fondo acá es, y con esto termino, para llegar a la salvación y vida eterna, es necesario acercarnos a Dios. En la medida que nos acercamos a Dios, nuestra fe crece. Y la forma de acercarnos, hemos visto en detalle dos medios, dos caminos: la oración y la palabra. Así que, si es que nosotros no oramos diariamente, no escudriñamos, aunque sea un versículo diariamente, o no escuchamos, hoy día hay muchas alternativas, ya la radio, la televisión, internet, no escuchamos algo de la palabra, una alabanza de la palabra, entonces no estamos ocupando los caminos que Dios nos entrega para poder acercarnos a Él. ¿Ya? Bien, hermanos, ¿alguna duda, consulta, inquietud? Yo tengo una inquietud. Hermana Alejandra, Es cuéntame. que yo siento, no sé si a lo mejor estoy errada o ha sido mi experiencia personal, pero yo siento que respecto de lo que le comentaba recién, yo siento que cuando uno toca fondo con alguna prueba, algún problema, es cuando uno más está conectado espiritualmente. Y es cuando más nuestros sentidos se abren y escuchamos a nuestro Señor. Pero, por ejemplo, yo converso harto con el Señor y pongo mi enfoque, mi corazón y mi mente, pero no lo escucho. Entonces, no sé, algo está fallando en mí, parece. Porque siento, yo percibo que es como cuando estamos más para la escoba, así, y le clamamos al Señor, es cuando más lo sentimos cerca, o cuando más escuchamos su voz, o nos sentimos, no sé, a mí con lo de mi mamá, a mí me pasaron tantas cosas que para muchos son raras, pero para mí son maravillosas, que yo sentía como que, no sé, mi alma se elevaba y salía de mi cuerpo
en llenura del espíritu. Ok. Y eso, por ejemplo, yo igual hay momentos que estoy bien conectada con el Señor, pongo mi corazón, mi fe y todo, pero no he vuelto a lograr sentir eso. Ok, le cuento. El salmista, no recuerdo cuál de los salmos, él habla que el Espíritu de Dios se acerca al corazón contrito y humillado. No sé si lo han escuchado eso. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos en alguna situación extrema, y cuando hablo de situación extrema de cercano a la muerte, o cercano a alguna enfermedad grave, y donde la ciencia, la medicina, nuestra fuerza humana, nuestros recursos ya no pueden, entonces ahí recién nosotros, que es lo que ocurre habitualmente, no quiero decir que lo ocurra a usted, hermana Alejandra, yo hablo por mí y es lo que yo he leído y también he compartido con otros hermanos y hermanas. Cuando estamos en esas situaciones extremas, nosotros recién ahí nos humillamos totalmente, porque ya decimos, saben, aquí ya no hay nada más que hacer. Yo no puedo. No puede mi dinero, no pueden mis recursos, no pueden mis títulos. Señor, no puedo. Entonces, ahí Dios mira nuestro corazón contrito y humillado y se manifiesta y se muestra a nosotros con más facilidad. ¿Qué habría que hacer para acercarse a Dios? Primero, hay que ser perseverante, constante. No podemos hablarle a Dios un día sí, otro día no. Todos los días. Eso es lo primero. Y nuestra actitud, tengamos o no tengamos problemas serios, ojalá no los tengamos, pero nuestra actitud debiese apuntar a ser tal cual como en esos momentos extremos. O sea, humillados, reconociendo a Dios. Dios, yo no soy capaz de seguir adelante. Dios, no sé qué hacer. Guíame. ¿Y qué nos ocurre a nosotros? Nos creemos muchas veces autosuficientes y manejadores de las situaciones. Y por lo tanto no dejamos espacio a Dios. Y nosotros decimos, no, si esto lo manejo yo solo, no te necesito, Dios. Pero cuando hay situaciones que ya no nos podemos y que nos cuesta agachar el moño, ¿o no? Y lo agachamos ¿cuándo? Cuando ya la situación nos superó. Muchas veces si tenemos un problema serio, la mayor parte de las veces una enfermedad grave, un problema serio, personal, psicológico, familiar, ¿qué hacemos? No, si yo voy a poder solo, yo me la puedo. Y no le contamos a nadie. A lo más, al grupito más cercano. Y eso tampoco se lo contamos a Dios. Y eso a Dios le gusta, cuando hablamos de que la oración es conversar, a Dios todo lo sabe, pero lo que Él espera es que nosotros conversemos y se lo contemos a Él, para que Él pueda actuar. Entonces, a su pregunta o a la situación que usted me plantea, hermana Alejandra, primero, no debemos descansar ni un día en intentar comunicarnos con Dios. Buscarlo continuamente. Y tanto en la situación extrema como en la situación no extrema, es necesario acudir a Dios humillado y dispuesto a escuchar y a escuchar cosas que muchas veces no se las vamos a estar preguntando. ¿Ya? Porque nosotros queremos hablar muchas veces con Dios de lo que a nosotros nos interesa hablar, de lo que nosotros le queremos pedir, de lo que nosotros le queremos contar. Pero en algún momento de la conversación tiene que haber el espacio, Dios, habla mi vida. Tú me conoces, esto estoy viviendo, esto estoy pasando, quiero escucharte. Y no acotado a esto, a mi enfermedad, a mi problema, a mi petición. Nosotros, yo creo, y en particular en nuestra iglesia de San Esteban, yo creo que muchas veces confundimos a Dios con la lámpara maravillosa de Aladino. Tenemos problemas, lo sobamos un poquito y queremos que salga el genio más mágico a resolvernos los problemas. Dios no actúa así. No es un transar, no es una manda.
yo te pido, tú me das, y si me das, yo te devuelvo algo. No, Dios, voy a ti, tú me pides que me acerque en oración, en palabra, me congrego, y Dios en algún minuto baja, nos habla, nos dirige, nos bendice. Nosotros como hijos de Dios creo que desperdiciamos el tener grandes y muchas bendiciones de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros le cerramos la puerta, lo acotamos, lo reducimos a una expresión a veces muy mínima. No sé si le queda un poco claro, hermana Alejandra, o la dejo más Sí, confundida. hermano Luis, aquí estoy sacando mis propias conclusiones. No, ¿Sí? no. Pero la Sí. mejor forma de verdad, esto hay que preguntárselo, y esto aquí hablo de mi experiencia. Preguntémoselo a Dios. Yo les cuento un par de veces, y esto lo aprendí de un par de pastores, un hermano y un pastor, donde situaciones extremas de vida, donde no he tenido respuestas, le he dicho, me he encerrado en mi pieza o en algún lugar, y le he dicho, Dios, necesito respuesta. Y no voy a salir de esta pieza hasta no irme con la respuesta. De quienes lo aprendí, estuvieron 3 y 4 días orando, encerrados, esperando la respuesta, y la respuesta llegó. Amén. Yo no alcanzaba a estar 3 o 4 días, ¿ya? Mi fe no alcanza para tanto, ¿ya? Pero esas son las cosas de Dios. Busquemos. Él nos conoce, pero busquémoslo, y busquémoslo no un ratito, en la medida que podamos, más tiempo, hasta que Dios va a responder. Hermano Bien, Luis, hermano, yo creo que hermana Paz. va un poco por lo que mencionaba Alejandra también, y lo que me tocó a mí leer de de Jeremías, 33, que dice, clama, como decía usted recién, clama, no dice ora ni dice pide, clama. Yo creo que en los momentos que tú estabas más afligida, Alejandra, yo creo que tu clamor salió del alma. Y por eso tú sentiste la presencia de Dios y sentiste la respuesta de Dios, y viste y vimos y estamos viviendo la respuesta de Dios. Yo Amén. creo que también va por una cosa de actitud, porque a lo mejor yo puedo orar, puedo pedir, pero cuando hay un clamor, la respuesta es distinta. Cuando hay un clamor, la presencia es distinta, la manifestación de Dios en nuestras vidas es distinta. Hay un clamor, no es una petición, no es una oración, es un clamor. A lo mejor puede también que por ahí pase lo vivido en ti, Ale. Puede ser eso, puede ser por eso también las respuestas que de repente tenemos así de Dios tan potente. Justamente, y si usted se fija, hermana Paz, ¿qué diferencia hay? Y termino con esto por la hora, no quiero extenderlos más. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista si nos pasaran un escáner espiritual? ¿Qué diferencia hay entre nosotros cuando estamos orando o cuando estamos clamando? Si nos vieran físicamente el escáner, ¿qué nos vería? Nos vería igual, ¿o no? Nos vería sentado, o nos vería arrodillado, o de guata, ¿verdad? Pero nos vería igual. ¿Dónde está la diferencia en este escáner espiritual? Que el clamor sale desde el fondo de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón. En cambio, la oración muchas veces sale solo de la boca, ¿o no? Claro. ¿Cuántas veces nos hemos orado así rapidito para dejar tranquilo a Dios, dejar tranquilo a alguien? Y es por eso también en la oración pública uno siente, y no es que uno lo sienta, sino que Dios se manifiesta y tiene resultados distintos cuando es una oración de alguien que ora de la boca o que ora del corazón. ¿Hay diferencia o no? Que por eso yo le digo, yo siento que el clamor viene como del dolor del corazón y del centro mismo del alma. Pero que usted le agregó ahí una palabra, le agregó dolor. ¿Por qué tenemos que ocupar el clamor solo en momentos de dolor? Eso es lo que yo menciono, que el clamor... Claro, porque por ejemplo lo que dice usted, la oración, sí, la oración es como tal vez un poco más superficial,
que el clamor. Es que no tiene por qué ser así, pues No, así, pues. así lo ocupamos nosotros. El clamor lo Eso es ocupamos, lo que dice, ¿verdad? claro, po, de lo que dice usted, es que si no, el clamor no debería existir, sería o oramos o clamamos. Claro. Pero en la diferencia entre orar y clamar, por mi experiencia, tiene mucha relación con el dolor. Es que eso No yo dolor sí, físico. yo entiendo lo que usted me dice. Lo que pasa es que así lo ocupamos habitualmente. Lo que yo planteo es que un clamor puede igualmente venir desde el fondo de nuestro ser, desde el fondo de nuestro corazón, pero sin que necesariamente haya dolor. ¿Ya? Nosotros llegamos a la posición extrema cuando ya hay dolor y no hay ni una solución más. En una medida de desesperación, clamamos. Claro. ¿Verdad? Pero no tenemos por qué ocupar solo la situación extrema. Hoy día podemos clamar por la salud de nuestros hijos y pueden estar sanos. Podemos clamar. Claro, porque en ese caso deberíamos clamar siempre. Por supuesto, po. Sí, po. ¿Y la oración? Claro, lo que pasa ¿En qué lugar queda ahí la oración? La Biblia, claro, nos manda a orar sin cesar. Sí, en Hay realidad. cierta parte de las que tenemos que clamar. Claro, exactamente, sí. Pero también dice, clama a mí, yo te responderé. Justamente. Pues. Amén. Exactamente. Bien, hermano, vamos, le agradezco vuestra asistencia, espero que le haya servido esta clase, pero más allá que nos sirva para acá, que ojalá nos sirva para acá. ¿Ya? El Señor... Hay que guardarlo aquí. Hay que guardarlo, y no guardarlo nomás, sino que asimilarlo y llevarlo a la práctica. Espiritualmente, exactamente. Bien, vamos a terminar, lo va a pedir hermana Paz. Sí, quiero pedir perdón porque yo me confundí de horario con esto de los cultos de los martes, que a otra hora que los jueves, que los domingos, me confundí y entré a las 9. Y más encima tuve muchos problemas con el internet hoy día, así que dejé el teléfono en una posición y lo moví más para poder estar atenta. Cuando usted me dijo que leyera la primera parte, yo iba a leer, pero de repente me di cuenta que no tenía ni la pantalla ni el micrófono. Así que pido disculpas, estaba, pero no, de repente se me iba el audio, se me iba la imagen, así que pido disculpas. Ok, Eso. no hay Gracias. problema, hermana Paz.